Buenas tardes, estimados. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que ustedes y sus familias estén en salud. Bienvenidos nuevamente a las series de webcast de Watwani Foundation y el programa Advantage, en el cual traemos consultoría en vivo con grupos de expertos que abordan los temas y puntos urgentes en esta crisis COVID. El día de hoy vamos a darle un saludo especial al estado de Yucatán. Sus empresas se están sumando a la iniciativa de los webcasts de la Fundación Watwani. Bienvenidos. El día de hoy estaremos hablando de la administración de la cadena de suministro, y para lo cual invitamos a nuestro experto, Máximo Peroso. Él es colaborador de la Fundación, forma parte de la Fundación desde hace más de 7 meses. Es uno de nuestros expertos y colaboradores especiales. Él tiene más de 20 años en experiencia en productos, en Product Manager y gestión. También ha tenido posiciones en dirección, en la dirección del suministro en varias empresas del sector retail de moda. Bienvenido, Máximo. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Si quieres, te dejo compartir la pantalla y adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Máximo. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. Como les dijo Roberto, yo soy Máximo y estoy encantado de estar con ustedes. No puedo aquí puedo adelante. compartir pantalla ya. Muchísimas gracias. Muy bien. Bien, hoy vamos a hablar de qué debemos considerar a la hora de administrar la cadena de suministro en un entorno como el que estamos actualmente, donde la COVID nos está afectando a todos. Vamos a considerar 7 puntos. Proyección de la demanda, cartera de productos, inventario disponible, opciones de relocalizar inventario, gestión de proveedores, gestión de riesgos y flujo de caja. En un seminario anterior hablamos de algunos puntos que teníamos que hacer. Hablamos de crear un centro de información, hablamos de crear algunas, de tomar algunas medidas para garantizar la continuidad de la empresa a lo largo de esta contingencia. Muy bien, el primer punto que a mí me gustaría proponerles es proyección de la demanda. Cuando hablamos de proyección de la demanda, es un eje central de la gestión de la cadena de suministro, porque en la medida en que seamos capaces de anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes, en esa misma medida vamos a ser capaces de tomar todas las acciones que necesitemos tomar para satisfacer esa demanda de manera correcta, ¿no? Lo que yo les quiero proponer es, primero que nada, que veamos qué debemos de tener en cuenta cuando hablamos de planeación de la demanda. Cuando hablamos de planeación de la demanda, debemos tener en cuenta que en el escenario en que nos estamos moviendo actualmente, donde hay una caída importante del consumo, donde previsiblemente muchos sectores se van a ver afectados, no solamente ahora, sino también en el futuro, con demandas en declive, debemos de tener en cuenta justamente el escenario donde nos vamos a mover. De acuerdo a McKinsey, que es una consultoría especializada, en México nos vamos a encontrar con que todos los sectores van a tener hay una disminución en la intención de compra de todos los sectores. Eso quiere decir que, salvo en la alimentación básica, todos los demás sectores se van a enfrentar a una caída en el consumo por parte del cliente final, del consumidor final. ¿Cómo nos preparamos ante esto? ¿Cómo nos preparamos ante cambios en el canal? Según McKinsey también, los consumidores proyectan una caída importante en todas las ventas en canales físicos, en canales tradicionales, y solamente van a haber incrementos en venta de los mismos productos, pero en línea. Entonces, para adecuarnos a estos cambios en el consumo,
debemos de tener en cuenta, primero, que a la hora de proyectar la demanda tenemos que hacer una proyección de la demanda detallada a nivel ítem, a nivel SKU y en el muy corto plazo. Ahora mismo, hablar de una proyección de demanda a 12, 18 meses es completamente irracional. No tenemos información suficiente como para poder hacerlo. Sin embargo, si acotamos nuestra proyección de demanda a el tiempo necesario, imprescindible, determinado por nuestra cadena de abastecimiento, vamos a ser capaces de adaptar mucho más rápido nuestras capacidades de producción. Algo importante es que no podemos tener en cuenta nuestros históricos. Lo que pasó el año pasado, lo que pasó hace 2 años, es completamente irrelevante hoy porque nos estamos encontrando en un escenario completamente distinto. Nos encontramos en un escenario donde previamente no nos habíamos encontrado, con pérdida de poder adquisitivo, con cierre de empresas, con restricciones a la movilidad, todo lo que ustedes están sufriendo y viviendo, al igual que todos nosotros. Entonces, tenemos que ir a herramientas que no se basen en los históricos de lo que pasó el año pasado. Deberíamos de incorporar información de clientes, incorporar información de proveedores, incorporar información de inteligencia de mercado, pero también incorporar información de expertos en nuestro sector que nos ayuden a anticipar hacia dónde nos podemos mover, teniendo en cuenta justamente esas proyecciones que nos están haciendo los expertos de caída de la demanda y de la intención en el gasto de determinados bienes, de todos aquellos bienes que no sean puramente alimentación. Muy bien, cuando hablamos de la cartera de productos, si vamos a notar un cambio en la intención de gasto de los consumidores, esto es, ya los consumidores no van a estar gastando tanto, por lo menos dure la crisis, en productos no necesarios, sino que van a estar destinando la mayor parte de su gasto a productos imprescindibles, pues nos vamos a encontrar con que esos cambios en la demanda van a afectar muchísimo la cartera de productos que nosotros tenemos. Entonces, mi propuesta es acentuemos la gestión de los productos básicos, aquellos productos que son necesarios, que son imprescindibles y aquellos productos que aportan valor al cliente sin extras, los básicos. Esos cambios en la cartera de productos también harán que nuestra cadena de aprovisionamiento cambie dramáticamente. El siguiente paso es medir el inventario disponible en la cadena. Tanto hacia el lado del consumidor, lo que podríamos llamar downstream o corriente abajo, como hacia el lado del aprovisionamiento, corriente arriba, lo que nos aprovisionan a nosotros, nuestros proveedores, vamos a encontrar que hay mucho inventario, ya sea en tránsito, ya sea inventario esperando ser consumido por el cliente final. Entonces, si tomamos en cuenta la cantidad de inventario que hay disponible en la cadena y lo amarramos con la proyección de la demanda que hemos hecho, vamos a poder tener una estimación mucho más certera de las necesidades de producción que vamos a tener por canal, por tipo de producto. Y eso nos va a ayudar a cuidar muchísimo lo que es el eje central de la situación actual. La continuidad. Y como ustedes saben, para mantener la continuidad, lo más importante es cuidar el flujo de caja. Si no tenemos un buen flujo de caja, del que hablaremos en un momento, no va a ser posible continuar con nuestras operaciones. Por lo tanto, medir el inventario a lo largo de toda la cadena de valor es una tarea imprescindible. ¿Qué debemos de incluir cuando hablamos de medir el inventario a lo largo de la cadena de valor? Vamos a incluir productos terminados que estén disponibles ya para la compra del cliente. Vamos a medir el producto que está en tránsito, bien sea hacia el punto de retail, hacia el punto de venta, hacia el destino final, tanto el producto que está en tránsito a lo largo de toda la cadena y el producto que está en proceso en nuestras instalaciones o en las instalaciones de nuestros proveedores. Esto nos va a ayudar a crear mucha mayor visibilidad a lo largo de toda la cadena. Y es importante incluir no solamente mis clientes,
si yo le vendo a otro negocio que luego le vendo a un consumidor final, sino también incluir a mis proveedores y los proveedores de mis proveedores, de tal forma que podamos tener una visión bastante amplia de qué tan congestionada se encuentra nuestra cadena de suministro en la situación en que estamos actualmente. El siguiente paso sería relocalizar inventario. Relocalizar inventario, ¿qué implica? Bueno, ya sabemos dónde tenemos inventario, ya sabemos qué zonas, qué canales, qué áreas geográficas están teniendo una mucho mayor demanda que otras, y entonces buscando precisamente no producir de más para cuidar nuestro flujo de caja, lo que podríamos hacer, o lo que debemos hacer, es relocalizar el inventario tanto de producto terminado como de bienes intermedios en aquellas zonas o en aquellos canales o en aquellas plantas, aquellos de ustedes que dispongan de varias plantas, que sean más capaces de mantener una continuidad y que necesiten ese inventario. Esto va a suponer un esfuerzo o un mayor gasto en transporte, por ejemplo, en recepción de proveedores, en gastos de almacén. Sin embargo, parece mucho más lógico invertir o gastar el dinero en relocalizar el inventario que generar excedentes a lo largo de toda la cadena. Recuerden que estamos hablando de una proyección de una caída en el consumo total de entre un 7 y un 12% para lo que queda de este año y con una recuperación lenta. Entonces, también dependiendo del sector donde nos encontremos, dependiendo del tipo del cliente al que le vendamos, vamos a tener un mayor impacto o no. Entonces, teniendo en cuenta esto, sí es muy importante no excedernos en nuestra disponibilidad de producto terminado. Por lo que respecta a la gestión de proveedores, lo primero que me gustaría puntualizar es la necesidad de revisar todas nuestras políticas con respecto a los proveedores. Esto es, si hacemos una lista de los proveedores que son imprescindibles para nuestra continuidad como empresa y vemos cuáles son las políticas que tenemos con esos proveedores, desde la recepción de producto en tiempo y completamente, on time in full, hasta el tiempo en que le pagamos a nuestros proveedores, vamos a poder darnos cuenta que flexibilizando, adaptando estas políticas a las necesidades de la crisis actual, vamos a ser capaces de reducir el nivel de tensión que nuestros proveedores estratégicos, aquellos de los que dependemos imprescindiblemente, tienen para poder continuar. Hacer esa evaluación de proveedores es importante, de tal forma que sepamos a quiénes debemos apoyar y, por el lado contrario, en quién nos podemos apoyar como empresas también para que nos ayuden a mejorar en la medida de lo posible de nuestras necesidades nuestra posición de caja, el flujo de caja, el ciclo cash to cash, ¿no? Bien, el siguiente punto sería buscar alternativas para estos proveedores. ¿Por qué? En caso de que nos encontremos con proveedores que no sean capaces de mantenerse, que analizamos el riesgo que puedan tener estos proveedores y nosotros no estamos en la posición de poder apoyarlos a mantener su continuidad, pues vamos a tener que empezar a buscar alternativas de proveedores. Estas alternativas tienen que garantizar una calidad, tienen que garantizar también unas entregas, pero el momento de empezar a buscarlos es hoy, antes de enfrentarnos a un impacto donde un proveedor pueda cerrar o donde ya la empresa no pueda continuar con sus operaciones por falta precisamente de suministro. Aquí también es importante decir que cuando hablamos de proveedores, habitualmente asociamos muchos proveedores con materiales específicos para la gestión de nuestros productos. Importante es revisar los componentes críticos de nuestros productos. ¿Qué quiero decir? Si tenemos determinados productos que llevan varios componentes y algunos de esos componentes están asociados a un determinado proveedor que está en riesgo,
Pues también desde el Departamento de Desarrollo de Producto podemos encontrarnos con posibilidades de gestionar esos materiales, esos componentes, de forma que flexibilicemos, obviamente garantizando la calidad del producto final, pero flexibilicemos en el momento actual los requisitos necesarios para entregar estos productos, para que el componente, para buscar alternativas para estos componentes. Bien, una parte importante y que en mi experiencia no le prestamos suficiente atención en la gestión del día a día es la gestión de riesgos. ¿Cómo podemos gestionar los riesgos y anticiparnos a estos riesgos para poner medidas de mitigación, de prevención, o directamente asumir el riesgo en aquellos casos donde sea necesario hacerlo, pero por lo menos tenerlos identificados? Es muy conveniente utilizar hoy medidas de gestión de riesgos, como puede ser la definición de los riesgos que pueden poner, que pueden hacer que nuestra cadena de aprovisionamiento se detenga por completo. Es imprescindible cuantificar esos riesgos con el valor monetario esperado de cada uno de esos riesgos, saber la probabilidad de que ocurran esos riesgos y gestionar esos riesgos dotándolos de un responsable, asignándole un responsable a cada uno de estos riesgos para gestionar el riesgo y, en el caso necesario, también asignarles un presupuesto de gestión de tal manera que tengamos unos auténticos planes de contingencia ante los riesgos que se nos puedan presentar. Y hablo de riesgos tanto por el lado de la demanda como por el lado de los suministros. Aquí podemos ver riesgos desde climáticos, se me inundó un almacén, riesgos de cobro a un determinado cliente porque le estuve entregando mercancía y resulta que sus ventas se les cayeron, pero él no me pagó y yo me quedé con la deuda, riesgos de que cierre un proveedor. Todo este tipo de riesgos los tenemos que considerar, tenemos que evaluarlos y tenemos que cuantificarlos. Tenemos que ver si esos riesgos son riesgos que van a poner en riesgo nuestra continuidad y, en la medida en que sean potencialmente peligrosos para nosotros, tomar las medidas necesarias para mitigarlos. Bien, el otro aspecto del que quiero hablarles es del flujo de caja. El flujo de caja es prácticamente el oxígeno con el que vivimos todos los días. Entonces, una adecuada gestión del flujo de caja, reducir el ciclo cash to cash de tal forma que podamos disponer del efectivo invertido en nuestra cadena de valor mucho antes, mediante la reducción de inventarios, mediante incrementar la velocidad de proceso de nuestra cadena de suministro. Es importante atacar este punto lo antes posible para poder tener unas finanzas sanas y asegurar la continuidad de nuestra empresa. Todo esto se resume en definitiva en incrementar la visibilidad a lo largo de toda la cadena de suministro, mejorar la comunicación con nuestros proveedores y con nuestros clientes y adoptar las herramientas necesarias que, si no lo hemos hecho hasta ahora, que podamos adoptar, conocer las medidas, las herramientas que tenemos a nuestra disposición para gestionar nuestra demanda, gestionar nuestros suministros y gestionar los procesos internos, flexibilizando también todos los políticas, adaptando las políticas de operación de nuestro día a día a la realidad en la que nos encontramos hoy. A mí me gustaría ahora mismo abrirles el turno a ustedes para que ustedes puedan preguntar o dar opiniones y poder solucionarlas por acá. Claro que sí, Máximo. Máximo, de hecho, algo que debemos poner mucho énfasis es en la comunicación. La comunicación que tenemos con esos actores dentro de nuestra cadena, dentro de nuestra cadena productiva o de nuestra cadena de valor. Porque no podemos quedarnos asumiendo. O sea, yo asumo que como este proveedor siempre me ha entregado, igual va a cumplir en tiempos.
O sea, debemos ser muy cuidadosos con eso. ¿Qué tú piensas? ¿Cuáles son la técnica que nosotros, o la forma de comunicación que nosotros debemos tener con estos actores? Yo estoy de acuerdo contigo, Roberto. Mira, precisamente en el webinario anterior hablábamos justamente de ese punto. Decíamos que la comunicación ahora mismo debe de instrumentarse a tres niveles, a los tres niveles de gestión. Debe de instrumentarse a nivel directivo, a nivel gerencial y a nivel operativo. Tanto, o sea, a los tres niveles de estratégico, táctico y operativo. Porque el nivel estratégico tiene que estar enfocado en continuidad, futuro, qué va a pasar mañana y cómo nosotros podemos mejorar nuestra relación para asegurar un ganar-ganar dentro de la cadena de valor. El nivel táctico debe centrarse en justamente lo que hablábamos hace un momento, cómo las políticas que tenemos implementadas en el día a día, en la gestión normal o lo que era normal hasta antes de esta crisis, pueden impactar negativamente en la operación que necesitamos llevar a cabo hoy. Adecuar esas políticas y flexibilizarlas es tarea de los niveles gerenciales, del nivel táctico. Y a nivel operativo, efectivamente, es la comunicación del día a día, la comunicación de cuándo me entregas lo que te pedí, necesito liberarte el pago. Esa comunicación tiene que seguir existiendo, pero reforzando las comunicaciones de los niveles superiores para poder tener una visión muchísimo más clara de cuál es la situación y de cómo enfrentar los problemas a que nos vamos a enfrentar. Máximo, y también agregando lo que comentas, también debemos ser muy empáticos. O sea, saber qué está pasando realmente con esos actores de nuestra cadena de suministro. Sí, efectivamente. Por eso cuando hablábamos de la gestión de proveedores, decíamos que gestionar adecuadamente nuestros proveedores implica, a través de esas mismas líneas de comunicación y sabiendo que nuestros proveedores, nuestros clientes pueden estar pasando por situaciones difíciles, podemos ver a qué proveedores necesitamos apoyar y en qué proveedores necesitamos apoyarnos para gestionar la crisis en la que estamos viviendo hoy. Desde una política que está implementada con un crédito a 60 días en condiciones normales puede ser perfectamente asumible. Sin embargo, en la situación en que nos encontramos hoy, una política de pago a 60 días podría llegar a causarle problemas de continuidad a nuestros proveedores. Entonces, detectar precisamente en esa gestión de riesgos y gestión de proveedores cuál es el nivel de dependencia que nosotros tenemos de nuestros proveedores y cuál es el impacto que nuestras decisiones van a tener sobre la continuidad del proveedor, nos va a ayudar a tomar la decisión más adecuada, tanto para nuestra empresa como para la continuidad de la cadena de valor de la que somos parte, ¿no? Claro que sí, Máximo. Bueno, vamos a pasar a abrir los micrófonos para que nos comenten qué está pasando con ustedes, o sea, cuáles son los retos que ustedes están teniendo con su cadena de suministro. Si tienen preguntas para Máximo específicas de sus negocios, adelante, por favor. Pregunta Irving. No sé si está fuera de contexto mi pregunta, pero ¿sabe si se prevé en un crecimiento en la cadena de suministro de alimentos? Si se prevé un crecimiento en la cadena de suministros de México a Estados Unidos. Mira, la proyección, los datos que yo tengo ahora mismo es que sí se prevé por lo menos que se mantengan las exportaciones de alimentos a Estados Unidos. De hecho, algunas empresas, como la industria, algunos sectores como la industria del cartón, se están viendo con tensiones por incremento de demanda del sector alimenticio ahora mismo, precisamente porque la exportación de alimentos a los Estados Unidos no ha caído. Y sí los datos que tengo ahora mismo es que vayan a seguir incrementándose las exportaciones. Muy bien. Adelante, más preguntas, otras preguntas. José, ¿cómo estás, José? Bien, ¿algún comentario? Te ayudo desbloqueando tu micrófono.
Sí, sí, por favor, hagan comentarios porque para mí es mucho más fácil y cómodo hablar con ustedes que venir aquí a darles una charla magistral, ¿no? Es mucho más cómodo hablar y solucionar problemas de esta manera. Ya nada más un detalle, Máximo. ¿Me podrías pasar tus fuentes? Estoy muy interesado con el tema de la exportación de alimentos a Estados Unidos. Sí, claro, con muchísimo gusto. Te paso las fuentes. Algunas de ellas son de BBVA Research, otras son de McKinsey, pero con muchísimo gusto le hago llegar a Roberto las fuentes y te las paso. Muchas gracias. Que tengas buena tarde. Muchas gracias. Tú eres Irving. Así es. Muy bien. Si pudiera yo conocer el grado de afectación para nuestros productos. Nosotros fabricamos coladores metálicos precisamente para la elaboración de alimentos. ¿Pudiera yo tener alguna idea de qué tanto se va a ver afectado este sector? Manufacturamos coladores metálicos. ¿Pudiéramos prever algún tipo de, alguna idea de cuánto se va a afectar este sector? Desconozco el sector, la verdad es que no tengo información sobre ese sector ahora mismo. Yo te diría que si lo que ustedes manufacturan es un componente esencial que tiene que reponerse continuamente porque se desgasta con el uso y son para la industria alimenticia, pienso que la demanda va a seguir existiendo. En caso de que sea un componente que pueda alargarse su vida útil, ahí sí podríamos estarnos enfrentando a un escenario de una caída en la demanda. Desconozco el sector, te digo lo que puedo anticipar por lo que me cuentas. Sí, está relacionado con la industria alimenticia, pero sí, es correcto. En la medida que pueda ser prolongada su vida útil, pues disminuirá las ventas que vayamos a tener. Pero claro, sí, nos encontramos totalmente inciertos de qué es lo que nos vaya a afectar. Sí, sí, realmente hoy el escenario... ¿qué pasó? Ok. Realmente hoy el escenario, incluso lo que le estamos diciendo a nuestros clientes es justamente revisen todos sus gastos, hagan una proyección de todos sus gastos y clasifíquenlos, de tal forma que aquellos gastos que no sean imprescindibles, absolutamente imprescindibles, al día de hoy pónganlos en espera, gastos e inversiones que no sean imprescindibles en el día de hoy. Hoy los gastos a los que nosotros les estamos aconsejando a nuestros clientes es únicamente gastos imprescindibles que garanticen la continuidad de la empresa. Ok, gracias. Otro aspecto importante que hablamos en el webinario pasado hace 2 o 3 semanas, Roberto, tú no me dejarás mentir, es precisamente la gestión de la fuerza laboral. Uno de los problemas en aquel seminario que hicimos, alguien comentaba que estábamos en época de cosecha y los agricultores, la mano de obra, se estaban negando a ir a los campos a cosechar porque tenían miedo. Entonces, justamente lo que dijimos en aquella sesión fue que lo primordial, vamos a hacer un pequeño recordatorio de aquella sesión. Primero, tener un centro de información para construir una única fuente de la verdad para toda la empresa. Segundo, tomar las medidas necesarias de protección a nuestros empleados, a nuestros trabajadores, de tal forma que ellos se sintiesen seguros de poder seguir desarrollando las labores productivas. Eso incluye desde implementar medidas de sana distancia en aquellas cadenas donde lo permita, hasta implementar nuevos turnos de trabajo. Eso va a obligar a la empresa a incurrir en gastos no habituales. Sí, sí lo va a hacer. Sin embargo, eso es muchísimo mejor para la empresa y para la continuidad de la empresa
que en la medida en que sea capaz de garantizar, de dar tranquilidad a su mano de obra para poder seguir laborando. ¿De acuerdo? Esos fueron aspectos importantes que hablamos en el seminario pasado, que no lo dije esta vez porque ya los habíamos comentado. Excelente, excelente, Máximo. Bueno, dejamos los micrófonos abiertos un minuto más para las preguntas y comentarios que puedan tener los participantes y empresarios, y luego pasamos al cierre. Dice, Ricardo nos comenta que su rubro de arte cayó el 100%, la demanda de adquisición, pero el contenido digital subió. Sí, efectivamente. Si ustedes, bueno, si me permites compartir pantalla nuevamente, Sí, adelante. te puedo poner una imagen que tengo, no sé si la incluí en la presentación, déjame buscarla, que era justamente la intención de compra del consumidor mexicano, donde nos hablaba de, no la tengo aquí, pero la puedo buscar y se las paso. Aquí mismo se las puedo poner. Decía justamente que los consumidores ahora mismo están haciendo un cambio. No van a estar yendo a restaurantes, no van a estar yendo a teatros, no van a estar yendo a hacer compras en tiendas físicas, pero sin embargo todos ellos prevén un incremento sustancial de consumo de productos de video, películas, todo el consumo digital. Realmente, si esta crisis supone una oportunidad para algo, supone precisamente para evaluar nuestras capacidades digitales para mañana y adaptarnos a esas necesidades, descubriendo las oportunidades que la crisis nos está brindando, ¿no? Efectivamente, Máximo. De hecho, como tú comentas, muchos de los sectores van a tener, o sea, van a tener una alta demanda por la parte digital, por el hecho de que, o sea, simple, nosotros estamos en cuarentena o guardando sana distancia en casa, haciendo trabajo en casa. Para accesar a muchas cosas vamos a tener que hacerlo de forma digital. Completamente de acuerdo. Y para los sectores de cada uno de ustedes, aquí les dejo esta pequeña gráfica de McKinsey, donde precisamente la intención de compra de alimentos se mantiene igual. Sin embargo, todos los demás productos tienen una intención de compra a la baja drástica en algunos de ellos, muy importante. Perfecto, gracias. De hecho, yo se lo comparto junto con el correíto que enviamos al final con tus datos, Máximo. Vamos a concluir. Si quisieras darnos un pequeño resumen de lo que vimos, algunos 3 puntos clave que debemos tomar en cuenta en la cadena de suministro, cómo mantenerla y sí, básicamente cómo mantener esa cadena de suministro para que nosotros podamos seguir en operación dentro de nuestras empresas. Pues para aquellos de ustedes que todavía no han incorporado una visión global, integral de la cadena de suministro, yo les diría, este es el momento de hacerlo. Muchas veces tomamos decisiones por departamento, tomamos decisiones en almacenes, tomamos decisiones en producción, tomamos decisiones en transporte y buscamos optimizar las decisiones independientemente cada una de ellas. Es importante adoptar una visión integral de la cadena de suministro para buscar una solución que sea óptima del sistema, que sea la mejor solución posible para el conjunto de los elementos. El siguiente punto importantísimo, que yo creo que se resume gran parte de lo que hemos hablado hoy, es incrementar la visibilidad a lo largo de la cadena de suministro. No es solamente mi cadena de suministro, sino la cadena de valor extendida, donde vamos a incluir a nuestros clientes, a los clientes de nuestros clientes, a nuestros proveedores, a los proveedores de nuestros proveedores, de tal forma que tengamos una visibilidad, valga la redundancia nuevamente, de qué está sucediendo a lo largo de toda la cadena, dónde hay tensiones y cómo nosotros, como actores de esa cadena, podemos ayudar a aligerar esas tensiones, ¿no?
Finalmente, me gustaría dejarlos también con la idea de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos en la cadena de suministro es una parte fundamental del quehacer diario que no estamos habituados a incorporar a nuestra gestión, a nuestros análisis mensuales, trimestrales, o a tener ni siquiera un comité de riesgos de cadena de suministro que esté identificando, evaluando, asignándole un valor y tomando medidas de mitigación, de contención, de control de riesgos que son importantes precisamente para nuestra continuidad. Otra de las enseñanzas de esta crisis es justamente esa. No estamos preparados para riesgos, para eventos inesperados, tanto que impliquen un incremento importante de la demanda como una reducción importante de la demanda. Y por último, hay muchísimas oportunidades allá afuera. Hay oportunidades de integración, hay oportunidades de colaboración, y no solamente de colaboración con proveedores y clientes, algo que no a todos nos gusta. Este es el momento de evaluar con qué competidores podemos colaborar. Creo que es el momento perfecto para gestionar colaboraciones que puedan ser de mutuo beneficio, ¿no? Tener la mente abierta, vamos a salir de esta, vamos a salir fortalecidos y simplemente sí tenemos que adoptar las enseñanzas que esta crisis nos está dejando a todos. Muchísimas gracias, Máximo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido tus conocimientos con todos los empresarios de la red Advantage. Procedemos a cerrar la sesión. El día de mañana estaremos hablando sobre el líder como generador de una mejor cultura laboral. Igual tendremos expertos, empezamos a las 5:30 puntual. Muchísimas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias al Estado de Yucatán por sumar a sus empresas a la serie de webcast de la Fundación Watwani. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta mañana. Gracias.